Bien, primero que nada, antes de empezar con la práctica en sí de la unidad de Join, eh, ¿alguna duda de lo que vimos hasta ahora? ¿Tienen alguna duda? Pregunten, por favor. Se mutean y preguntan. ¿Ninguna? Bueno, ahora les voy a pasar el link de- del documento para hacer las resoluciones de hoy. Bien, acá les voy a pasar por el chat el, el link. La idea es que ahí vayan pegando las resoluciones de los ejercicios a medida que vamos viendo. Vamos a compartir el workbench. Bien. Acá teníamos lo que estuvimos viendo en la última clase. Bien. Y vamos a cerrar acá. Bueno, entonces, si nadie tiene consultas sobre en lo que vimos en teoría hasta ahora, vamos a ir a la práctica. Les paso por las dudas el link. ¿Sí? Este es en realidad probablemente le falten ahí los por 120, pero tienen como para ir, ya está, si no, la unidad 6, y ahí lo van a ver a la punta. Bueno, ¿dónde estamos? La práctica 2, ejercicio 1. Bueno, yo ahora voy nombrando. Por favor, les pido que o por chat o se desmutean y me contestan, no hay ningún problema. Me dicen sí, si lo pueden hacer el ejercicio o no. Si hay algún ejercicio que no les salió, que tienen dudas o no entienden, ahora es el momento de preguntarlo. Después, obviamente, que si les toca justo un ejercicio que no les salió o tuvieron algún problema o no llegaron a hacerlo, simplemente dicen no lo tengo y busco a alguien más, ¿sí? Bueno, a ver, voy nombrando y ustedes si están me dicen sí y les digo qué ejercicio hacen. Así es. Bruera. No. Rizo. Romaniuk. Bien, el uno de la práctica 2. Copialo ahí en el
en el doc que pasé de las resoluciones y después lo corremos todos juntos y lo revisamos. Espera, que lo voy anotando, así no los vuelvo a llamar. Falena. Oficial Degui. Oviedo. Oficial Degui, bien. El 2 de la práctica 2. Bueno, Oviedo no. Echenique. Cabanellas. El 3. Entonces, Ignacio. Podesta. Uberti. Scarano. Avinal. Tizoco. Vilches. Escobar. Martí. Tornacue. Hogan. Serenelli. Di Domenico. Malgarín. Los Tumbo. Yerijá. Ahí está. Bien, los Tumbo. Ok, no hay problema. Después, acordate, Tomás, sobre todo antes de que lleguemos a las unidades que siguen, trata así de ponerte al día para que no se te complique cuando sigamos avanzando. Bueno, a ver. Los tumbo, entonces, el 4. Yerijá, el 5. Velasco. Ricalde. Lanó. No hay problema, lo mismo que antes. Ramos. Bien, el 6. Filippi. Dale, hace el 7 entonces. Ningún problema. Filippi. Soch. Sevillera. No, Ricalde hace el. Ricalde, vos haces el 7. Belén Belén Ramos hace el 6.
Un segundo. Y Tomás hace el 8. Bien, después nos falta gente para los que siguen. Ahí vamos. Después de que llegamos hasta el 8, buscamos voluntarios. Así que si alguno lo tiene más o menos listo, acuérdese. A ver, vamos viendo los que ya subieron. Bien. El ejercicio 1, era, esperen que voy a cerrar acá la lista de participantes. Mostrar del contrato 5, DNI, apellido, nombre de la persona contratada y el sueldo acordado en el contrato. ¿Sí? Bien. Vamos a ver las resoluciones. Fueron contratos y si alguien Profe, tiene se ve preguntas. solamente el Workbench. Sí. Ahora lo voy a ir pegando. Yo estaba leyendo, estaba recordando, digamos, el enunciado. Acuérdense, estamos en la unidad 2, ejercicio 1. Ustedes lo pueden ir viendo en el PDF si quieren. O si no, esperen que les comparto si pueden ir viendo conmigo, pero. Y les comparto el escritorio. ¿Sí? Bueno, mostrar del contrato 5. DNI, apellido, nombre de la persona contratada. Esta es la resolución. Y ahí lo vamos a copiar al Workbench para probarlo. Bien. Raúl Windham, sueldo y DNI. Bien. Acá, ¿era necesario poner C. número de contrato? En realidad, acá, no. Sí es necesario acá. ¿Está bien ponerlo? Sí, está bien ponerlo. De hecho, es una buena práctica para cuando lo revise alguien más. O sea, de vuelta, no es necesario, pero está muy bien que lo agreguen. Lo mismo que acá. De acá, es lo único que les va a causar problemas el DNI en este caso. Pero es muy buena práctica agregarlo por varios motivos. Y mañana alguien, si fuera más larga esta consulta, mantenerlo se vuelve mucho más sencillo. Que otra persona lo entienda es más simple. Y si alguien la empieza a modificar, imagínense una consulta con 10, 12 tablas, le agregan un par de tablas más, y hay dos tablas con un atributo. Por ejemplo, ustedes habían puesto nombre y apellido, y hay una sola persona y después se agregó algo más con nombre y apellido, va a tener un problema en la consulta. Se arregla fácil, se pone el alias adelante de la tabla, pero significa que la otra persona va a tener que ir a buscar cuál era el alias que tiene esa tabla para ir a fijarse cuál era el valor, y capaz que tenga que recorrer todas las tablas para identificar cuál es. O sea, le hacemos la vida muy bien, es mucho más fácil, y está muy bien que tengamos estas cosas, ¿no? Pero no son necesarias, ¿sí? Recuérdenlo, eso digamos, no es obligatorio, es una muy buena práctica. Bueno, bien, seguimos. Ejercicio 2. Vamos al enunciado. Ejercicio 2. ¿Quiénes fueron contratados por la empresa Viejos Amigos? Tráigame eso. Mostrar el DNI, número del contrato, fecha de incorporación, fecha de solicitud, datos, fecha de caducidad. Si no tiene fecha de caducidad, colocar sin fecha. Ordenado por fecha de contrato y nombre de empresa. Generalmente cuando no aclara es para que sea ascendente, pero digamos, solo para que lo tengan en cuenta. Bien. ¿Vamos al 2? Bueno, tenemos sobre el enunciado. A ver. Pidieron que fueran contratados por viejos amigos o tráigame eso. Y acá tenemos que la razón social es igual a tráigame eso o viejos amigos. Si bien funciona, siempre se recomienda el uso de apóstrofes. ¿Por qué?
no por MySQL en particular, sino porque otros motores de base de datos no soportan la doble comilla. Hay motores en donde falla. Bien, esto, ¿qué me lo marca? Bueno, o sea, justamente. Debe estarlo marcando por esto. Sí. Y si bien MySQL las convierte sin ningún problema, siempre es mejor así. También, aparte de esto, pueden usar la comilla invertida para los nombres de los campos. En general eso cuando tienen que usar un apóstrofe adentro, o una comilla doble, las comillas francesas, esas comillas invertidas sirven justamente para eso. Recuerden, solo para los alias, no lo pueden usar para los strings. Para los strings es un apóstrofe solo, si bien el otro funciona y nunca en el parcial o al final no se lo vamos a marcar mal, no se da ningún problema, pero en otros motores la comilla doble no funciona. Bien, aparte del OR, que está muy bien, ¿qué otro operador podríamos haber usado si la lista fuera más extensa para no repetir tanto? ¿Qué podrían haber usado? Acá son dos y está, digamos, no era necesario más. El IN. El IN, muy bien. El IN es como el OR. Ustedes pueden poner una lista de nombres, todos con el IN. Bien. Acá está cómo resolvemos el problema de la fecha de caducidad null. ¿Sí? Ponemos if null sin fecha. Aparte del if null, ¿alguien se acuerda cuál era la otra opción para esta función? ¿Cuál es? Funciona exactamente igual. En algunos motores, o sea, el coalesce es oficialmente, exactamente, Agustín, ¿cuál es? Es el oficial del estándar. Así que anda en más motores que el if null. Si bien hay motores que no usan ninguno de los dos, o sea, no usan ni el if null ni el coalesce, tienen su propia función. Bien, muy bien este ejercicio, no es simple. Y seguimos con el 3. Enunciado del 3. Listado de las solicitudes, consignando razón social, dirección, email de la empresa, descripción del cargo solicitado y años de experiencia solicitados, ordenando por fecha de solicitud y descripción. El order by, no lo vimos acá. El order by está bien. Acá, ordenado por fecha de solicitud y descripción del cargo. Bien, vamos a el ejercicio 3. Bien. Bueno. Recuerden también, muy bien acá, el as para usarlo, el alias. Recuerden que en SQL los tab, los enter o los espacios son todo lo mismo, ¿sí? No les cambia, se los interpreta todos por igual el SQL. Bien, entonces me pedía las solicitudes, indicando la razón social, dirección, email, la descripción del cargo y los años de experiencia. ¿Sí? Bien. No nos lo pedía acá, pero esto lo pueden usar cuando quieran. Pueden poner un texto o también podrían poner un 0 si ustedes quieren. ¿Sí? Podrían dejarlo acá en null o ponerle un 0. Algo que tienen que tener en cuenta es el uso de if null siempre coordínenlo con los desarrolladores. Si son ustedes mismos no hay problema. Si el equipo de desarrollo, coordínenlo con ellos, porque a veces a los datos nulos se le puede dar una representación por default, o sea, dejar en blanco la casilla o algo por el estilo. En cambio, no se requiere capaz que se los convierta a string.
Y como es un número, pueden tener problemas. Siempre recuerden eso, ténganlo en cuenta con el equipo de desarrollo si ustedes van a ponerle un valor inicial. ¿Se puede dejar en blanco? Sí, se puede dejar en blanco, se puede dejar así también, por ejemplo. Y queda un string nulo. Si no, el 0. Y también, si no le ponen nada, es lo mismo que ponerle un null de vuelta. Digamos, el null lo que tiene es que depende de la aplicación como lo muestra. La mayoría de las aplicaciones modernas ya lo manejan, ¿sí? .NET, Java, Python, Node.js, Rust, Julia, y la lista sigue y sigue. Casi todos los lenguajes modernos no tienen ningún problema. Lenguajes que pueden tener problemas son en general los lenguajes que existen antes de las bases de datos, como COBOL y cosas así. Que en algunas versiones, porque hay muchas versiones, algunas versiones incluso tampoco tienen problema. Bien. Bueno, acá usaron el join solo, está bien, es correcto, para MySQL funciona sin ningún problema. No en todos los motores funciona el join solo, ¿sí? No es que esté mal, pero ténganlo en cuenta para, si van a otro motor, hay motores que esto les da error y tienen que usar sí o sí el join, nada más. Bien, vamos al 4. Ejercicio 4. Enunciado. Listar todos los candidatos con título de bachiller o título de educación no formal. Mostrar nombre, apellido y descripción del título y DNI. Bien. Lo que tenía, algo que sirve de paso para traer el tema a colación, cuando estén trabajando el día de mañana en alguna empresa. Bien. Bueno, acá tenemos las personas, títulos, personas, títulos para poder sacar los dos datos y tenemos el título bachiller o el tipo de título educación no formal, ¿sí? Y ahí lo ordenaron por apellido. No era necesario, pero no hay problema. Bien. Un detalle, está muy bien resuelto, sí, resuelve digamos, lo solicitado, ¿sí? Y, digamos, correcto. ¿Qué puede suceder? Ven que aquí hay una condición de OR. ¿Esto qué significa? Que todas las filas pueden entrar por una de dos condiciones, ¿sí? Al entrar por una de las dos condiciones, se puede volver lento la búsqueda si justamente ninguna de estas columnas donde estamos poniendo las condiciones tienen índice. Y sobre todo si fueran de distintas tablas. Acá, por suerte, es de una sola tabla, entonces, ¿qué hace el motor? Va a recorrer una sola tabla, va a revisar en las dos filas, perdón, en cada fila, las dos columnas, y puede saber si esa fila corresponde o no corresponde. Entonces, resuelve el problema de manera simple, la recorre una sola vez. Si hay un índice sobre estos dos campos, perderíamos un poco de performance. ¿Por qué? Porque va a usar un índice para la descripción del título y otro para el tipo de título. No va a poder, por el uso de OR, usar un solo índice para estas dos cosas. Cuando tenemos una tabla tan chica como las que estamos usando acá no hay ningún problema. Pero imagínense que ustedes están en una aplicación de recruiting y manejan millones de candidatos. Yo recuerdo que había yo trabajo en una empresa que hace un software de recruiting, había un cliente que buscaba generalmente la gente que había aplicado para un puesto o tenía tales condiciones. O sea, las que habían pedido las que se habían anotado para ocupar el puesto que estaban buscando, o buscaban una serie de condiciones
que los hacían aptos aunque se hubieran propuesto para otra posición dentro de la empresa. Entonces, al hacer esas dos búsquedas con el OR, como venían de dos lados distintos, demoraban muchísimo. Estamos hablando de una tabla que tenía algo así como 60 millones de usuarios. Y había como 40 o 50 skills en promedio por persona, se catalogaban, ¿sí? Automáticamente en función del currículum se catalogaban 40 o 50 skills, y sobre esas skills se buscaban algunas, y aparte los postulantes para el puesto específico, y a veces traía 40 millones de registros, y eso demoraba, literalmente demoraba horas. Por más índice que le pusiéramos, por lo que fuera. No tiene que llegar a las horas para ser un problema, puede ser que solo con unos minutos sea un inconveniente. Entonces, en esos casos, ustedes lo resuelven normalmente así, y cuando se les presenta una solución, una situación como esta, lo que ustedes pueden hacer es usar un operador que se llama union, ¿sí? Bien. Si bien repiten la consulta, cuando esta en particular son muy parecidas y no le generan mucho problema al motor. Pero, fíjense, ¿sí? Que aunque nos cambie el orden, ¿por qué? Porque primero busco los bachiller, ¿sí? Si quieren yo lo ordeno acá por descripción título, nos trae los mismos resultados. Cuando estas dos consultas son muy dispares, o sea, cuando ustedes están haciendo un join entre muchas cosas y las condiciones no tienen nada que ver unas con otras, sino que son mucho más complejas, el uso de union les puede resolver este dilema de performance. Ténganlo en cuenta sobre todo para eso. Hay otras situaciones donde el OR solo no alcanza, porque no se puede hacer un join por todas las condiciones. Y tienen dos cosas, el union y el union all. En este caso nos da el mismo resultado por los datos que usamos. Pero el union all lo que hace es traer el grupo de acá, sumarle el grupo de abajo y listo. Es como un union de álgebra relacional. El union solo, no el union all, lo que hace es se fija si hay repetidos y los elimina. Es decir, como que le agregara una proyección o un select distinct para evitar que se repitan las filas que vienen de un lado y del otro. Así pueden evitar que aparezca dos veces la misma persona. Bien. Esto y el order by apellido. Si lo agregamos, se agrega un solo order by al final de la consulta. ¿Sí? El union se hace hasta la condición, si no mal recuerdo, hasta la condición del group by y having. Después ya tenían que usar el order by, ya queda después del union. ¿Sí? No se pueden ordenar los datos. Fíjense que ustedes quieren ordenar los datos adentro, les da un error. Bueno, después igual vamos a ver en otra unidad el union en detalle, pero les comentaba por si les servía. Bien. Bueno, vamos al 5. El punto 4, sin mostrar el campo DNI, pero para todos los títulos. ¿Sí? Bien, vamos al ejercicio 5. Bien, acá tenemos el join de personas, el de entrevistas, con títulos, y tenemos toda la lista, ¿sí? De personas. Bien, fíjense que las personas que tienen varios títulos aparecen en varias situaciones. La persona con el DNI.
Los títulos, las entrevistas. Bien. Vamos al ejercicio 6. El ejercicio 6, empleados que no tengan referencias o hayan puesto de referencia a Armando Estebanquito o Felipe Rojas, mostrarlos de la siguiente forma. ¿Sí? Acá había que concatenar. Vamos a verlo por partes. ¿Sí? A esto después. Bien. Inner join. Bien. Bueno, acá concatenamos. Apellido, un espacio en blanco, tiene como referencia A, y acá esto momentáneamente lo voy a quitar, ¿sí? Para que vean cómo quedaba y vean por qué va esto. Segundo. Bien. Bueno. Lo mismo que antes, este podríamos ponerlo en un in, pero está perfectamente resuelto así. Bien. Ejecutamos y fíjense lo que sucede. Cuando tenemos un valor null, ¿sí? Las operaciones contra valores nulos que no manejan nulos, hay operaciones que sí manejan, como el if null, hay zoom, que son funciones de grupo y demás, que sí pueden manejar los nulls. Cuando nos encontramos ante un caso donde no se pueden manejar los nulls, ¿sí? Sí o sí necesitamos usar alguna función primero para manejarlos. En este caso es todo texto, así que simplemente con ponerle un texto era suficiente. Sí, es porque la misma persona fue contratada dos veces. Según la salida está bien. O sea, la misma persona fue contratada dos veces. Las dos soluciones las aceptaríamos como correctas. Digamos, eso tiene un poco que ver con lo que quiere el cliente en este caso. No especifica mucho el enunciado. ¿Sí? Si quiere saber solo por la persona y la empresa o por el puesto, porque acá estaría faltando probablemente el cargo, también podría ser, sí, el cargo exactamente, y también podrían ser las fechas, puede ser que trabajó dos veces en la misma empresa en dos periodos distintos. Conozco varios de esos. Bien, les decía, si ustedes tienen un atributo nulo y no lo manejan, toda función que no sepa manejar nulos va a devolver nulo. O sea, si ustedes comparan null con algo, null igual a algo, null. Null mayor que algo, null. Si ustedes hacen null más algo, null. ¿Sí? Si concatenan null, null. Les va a dar lo mismo. O sea, si buscan si hacen un replace, null. Si hacen cualquier operación sobre null que no esté preparada para manejar los nulls, les da null. La única forma que tienen de resolverlo es esta. Por ahora, saber de memoria qué funciones manejan null y cuáles no tiene sentido. ¿Sí? Porque esas pueden cambiar, el día de mañana se puede modificar, pueden aparecer funciones nuevas, todo el tiempo aparecen de hecho cosas nuevas en los motores. ¿Sí? Nosotros para eso tenemos Google, tenemos Internet, o si a ustedes les interesa mucho la privacidad, tienen DuckDuckGo para usar el buscador y fijarse si tienen alguna duda. Y si no, como en este caso, prueban. Y si les dan algún inconveniente, lo resuelven después. ¿Sí? El día del parcial, además, eso no nos afecta demasiado. Si se olvidaron un if null
y la función les daría null. El parcial en máquina sí, pero el parcial en papel, digamos, no nos importa demasiado. Este año probablemente lo hagamos en remoto y ustedes pueden usar sus computadoras. No creo que haya no creo que haya ningún inconveniente, se van a dar cuenta enseguida de estas situaciones. Bien. Bueno, ya se nos va a terminar el tiempo, así que armemos de vuelta, cierro la reunión y nos volvemos a conectar, ¿sí? Enseguida al mismo ID. Estamos grabando, ¿sí? Ejercicio 7. Seleccionar para la empresa Viejos Amigos fechas de solicitud, descripción del cargo solicitado, máxima y mínima y el encabezado, ¿sí? Vamos a ver. La resolución del 7. Acá estamos. Bien. Workbench. Join. Bueno. Bien. Bueno. Vamos a cerrarlo por ahora y vamos a ver por si alguien me escribe en el chat. Bien. Algo. A ver, vamos al enunciado y la resolución. Era para Viejos Amigos, todas, digamos, las solicitudes que tenía con los datos específicos. Tenemos empresa, la solicitud de empresa, los cargos, ¿sí? Y los datos que nos piden. Algo bastante común que pueden llegar, si bien acá pedí el encabezado, algo para que tengan en cuenta, es que también es común que vean algo como esto. ¿Sí? O sea, que usen el mismo nombre del campo como alias cuando le están poniendo un if null. ¿Sí? Lo pueden encontrar bastante. Ahí es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque hasta el group by, inclusive, si usan edad mínima, significa el campo con los nulos. Y desde el having en adelante, o sea, la cláusula que sigue, que es las condiciones de las funciones de grupo y el order by, ya utiliza el alias. Entonces, corren riesgo de tener, si no tienen cuidado ustedes, un comportamiento un poco inconsistente. Porque, por ejemplo, podrían ustedes estar esperando que los null se los ponga al principio y al final, y por el valor que le pusieron acá, no se los pone. También por ahí lo querían filtrar en el having de alguna manera y les puede causar un problema. Así que se puede, tienen que tener cuidado cómo lo usan. Bien. Acá lo mismo que antes, recuerden, funciona en MySQL y en algunos motores, no en todos. Y mostrar los antecedentes de cada postulante. Vamos al 8. Acá tendríamos que concatenar los datos. Bien. Y acá tenemos los resultados de la consulta. Bien. Vamos a ver. Dame un segundo, vamos a compartir. Es el Workbench. Eso me sale de acá. Bien.
El 9. 10 y así sucesivamente. A ver hasta cuándo llega la práctica. Hasta el ejercicio 16, si no mal recuerdo, sí. ¿Quién se anima? En cada uno de esos ejercicios. Vaya diciendo o poniendo su nombre por el chat o vaya diciéndolo y los voy anotando. El 9. ¿Qué ejercicio, profe? Del 9 en adelante. Yo hago el 9 si quieres. ¿Quién? ¿Ruiz? Juan Ruiz. Bien. O el Ruiz. 10, profe, si querés. ¿Quién? Elías. Elías. Sí. El 10, si querés, profe. Dale. Bien. Paulina, ¿te animás a hacer otro? Decime el 12. Bien, gracias. Marlene, vos haces el 11. ¿Alguien? 13. ¿Aldana el 16? Bueno, Aldana el 16. ¿El 13? 14 y 15 me faltan. ¿Quién se anima? Federico, buenísimo. ¿Alguien? 14 y... no vimos el yo, en buen punto. Entonces yo hago el 15. Y me faltaría el 14. Bueno, sí, igual te animás a hacer el 14, Tomás, porque así aprovecho para explicar self-join. Porque no lo llegué a explicar. Dale, entonces vos haces el 14 y yo explico el 15. Bien. Vamos con el 9 entonces. Sí, decime. No sé si tenés micrófono, si querés. Desmuteate. Bueno, eso puede ser, eso no sea un problema, chicos. Si ustedes no le pusieron un order by a los registros, despreocúpense del orden en el que les salen los registros. Les pueden salir en un orden totalmente distinto por muchos motivos. Típico, si ponen las tablas en distinto orden en el join, les va a salir en distinto orden. Incluso si tienen dos tablas, pero tienen varios campos para el join y los ponen en distinto orden, también puede ser que se elija otro índice. Y además de eso, el optimizador de MySQL les puede calcular distintos caminos según el conjunto de datos y la última vez que se ejecutó el optimizador. Entonces puede creer que una forma de recorrer, o sea, que entrar primero por la tabla, por ejemplo, en este caso, persona, era mejor que entrar por la de antecedentes, o les puede calcular que antecedentes es mejor que persona para empezar la búsqueda del join. Entonces ¿cómo es? Entonces automáticamente les asume un orden distinto según qué tabla empezó, porque los registros están ordenados distintos en esas tablas. Hay muchos motivos por los cuales los datos puedan estar ordenados diferentes. Entonces, si ustedes quieren hacer un orden, sería usen el order by. Si no lo usan, no se preocupen por el orden. Y sí, lo que tendrían que usar es cuando usan el limit, siempre se recomienda que ahí sí usen el order by. Por varios motivos. Bueno, está en el video, en el primer video que se los puse, está. Pero principalmente, si usan el limit y le ponen un order by, les da una performance constante, ¿sí? O sea, pueden ver que sea constantemente bueno o constantemente malo. Ustedes van a decir, ¿por qué quiero algo que a veces sea malo? Porque yo entonces me doy cuenta del problema. Entonces puedo ir a buscar una forma de mejorar esa consulta para que performe mejor. Si es aleatorio, si algunas veces elige un buen plan y otras veces elige un mal plan, estoy teniendo un problema y aparte voy a tardar mucho en darme cuenta
¿Cuál es el problema? Porque para eso la única forma es ejecutar un explain, que es la sentencia de MySQL que les dice cuál es el plan que va a usar, y que justamente esa vez el explain me dé el plan malo. Es muy difícil notarlo. Entonces, el order by yo diría que no lo omitan cuando hacen un limit. Ahí sí, seguro que pongan un order by. Y si no tienen por qué, o sea, si no tienen ningún dato para ordenarlo, ordenen por la clave primaria de cualquiera de las tablas. No hay ningún problema. Les va a dar les debería dar el mismo orden de esa tabla. Bueno. Vamos al 9. Y al enunciado. Ahora les voy a compartir la pantalla completa. Bien. Ahí estamos entonces. El ejercicio 9, el enunciado. Ejercicio 9 acá. Mostrar todas las evaluaciones realizadas por cada solicitud. Ordenar en forma ascendente por empresa y descendente por cargo. Bien, esto tiene, si no me equivoco, esto tenía algo muy particular. Bien. Yo tengo entrevistas con empresas por el quit. Con cargo por el cargo. Entrevistas, evaluaciones por el número de entrevistas. Esto si se les va a largo pueden hacer así. Igual, fíjense que en usar alias se alarga todo. Y en evaluaciones, no hacía falta acá. Yo pensé que hacía falta las solicitudes en el 9. A ver. Empresa a cargo, no. Este no hacía falta. No había ningún dato de solicitudes. Bien. Evaluaciones. Perfecto. Bien, y tenemos el order by. Fíjese, ascendente por empresa y descendente por cargo. Muy importante que recuerden que cada campo se ordena independiente, ¿sí? Por eso. Acá están ordenando ascendente y después están ordenando descripción de cargo descendente, como pide la solución del ejercicio. Bien. Ejecutamos. En este caso, bueno, después se pueden revisar si quieren el resultado. La lógica del ejercicio está bien. Fíjense que tienen muchos joints esta. Y se empieza a alargar para todos lados, ¿sí? De ancho y de alto. Yo acá trato de mantener la letra grande para que lo puedan ver bien ustedes. Pero fíjense que es join de la tabla, condición. Join la otra tabla, condición. Join la otra tabla, en cada una con su condición. No todos los join juntos y una condición al final. Así el motor de base de datos puede optimizar mejor la búsqueda. Vamos a la 10. Listar las empresas solicitantes mostrando la razón social, la fecha de solicitud y descripción del cargo solicitado. Si hay empresas que no hayan solicitado, que salga la leyenda sin solicitudes en la fecha y en la descripción del cargo. Bien, acá empezamos con left. Tenemos quit, razón social. Probablemente ahora este paso les voy a mostrar para que vean algo. Tenemos las empresas left join con solicitudes. ¿Por qué? Porque acá me pide el enunciado. Esto, ¿qué te menciono? Listar las empresas solicitantes. Si hay empresas que no hayan solicitado, que salga la leyenda. O sea que la empresa tiene que figurar. Para que nos asegure la empresa, tenemos que usar empresas left join solicitudes de empresas. Recuerden, así vemos cuál está a la izquierda y a la derecha. Entonces hacemos left join solicitudes empresas. Y después los cargos. Bien. Tenemos todas nuestras solicitudes con las condiciones. Fíjense
Si ustedes agarran alguna versión, miren por ejemplo esto, a ver si no me equivoco. Bien, si ustedes buscan una versión más vieja de MySQL y hacen esto que yo les puse acá con el guión bajo o quit, no les va a cambiar la mayúscula por la minúscula. Se los va a hacer, a ver si este tiene, si tiene el back. Yo en realidad estoy usando MariaDB, pero en versiones viejas de MySQL se van a encontrar con que no les va a hacer el cambio de mayúscula a minúscula. Y eso tiene que ver con que el motor, por defecto, cuando se instala, es case insensitive, ¿sí? Si les pasa eso, no desesperen, no hay mucha vuelta. Lo que pasa es que les está comparando que el alias que le pusieron es el mismo que el nombre del campo, entonces no se los cambia. Pero, digamos, para que no se vuelvan locos si les pasa en alguna versión, pero creo que en las versiones más nuevas ya está corregido eso. Bien, ¿alguien me explica por qué cargos también tiene left join? ¿Alguien se anima? Que no sea el que hizo este ejercicio, digamos. ¿Por qué no le pongo acá un inner? ¿Nada? Bueno, les muestro. Teníamos 10 resultados, ahora tenemos 7. Y fíjense que no tenemos ninguno sin vale. solución. Hola, ¿sí? Buenas. Eso es porque si pones inner join, lo descartas y es nulo. Exactamente. Creo que era por eso. A nosotros, acuérdense que el if null se va a ejecutar después del join, ¿sí? Entonces, cuando nosotros acá, vamos, les voy a poner antes para que vean. Punto descargo. Fíjense, les dejo acá para que vean el null. No, serían solicitudes. ¿Era solicitudes? Sí. Ah, no, sería código de cargo. Exacto. Código de cargo. Bien. Fíjense que el código de cargo, donde no hay solicitud, queda nulo. ¿Por qué? Porque cuando no hubo una solicitud, rellenó todos los campos de la tabla solicitud con nulls. Por eso la fecha de solicitud le tuvimos que poner if null. Bueno, como el código de cargo queda null, cuando va a hacer el inner join acá, ¿puede haber algún cargo en la tabla cargos con el código nulo? No, porque es una clave primaria. Entonces, automáticamente nos lo filtra y nos lo quita. Recuerden, si la tabla si estamos relacionando cargos con solicitudes y solicitudes entró por left join, cargos tienen que entrar por left join como mínimo. Si estuviéramos relacionando directamente a empresas, podría, según el requerimiento, o sea, puede ser que necesitemos o no agregar el left join según cómo sea el enunciado. Bien. Ejercicio 11. Mostrar todas las solicitudes, la razón social de la empresa solicitante, el cargo y si hubiese realizado un contrato, los datos de la o las personas. ¿Sí? Vamos al ejercicio 11. Bien. Bueno. Acá hay un tema. Fíjense en este. Acá le pusieron empresas right join solicitudes empresas. Acá, si hacen right join, les va a traer todas las solicitudes y las que pueda, las que no tengan empresa, se las va a traer igual. ¿Hay alguna solicitud que no tenga empresa? No, todas las solicitudes de empresa son de una empresa, así que sí o sí, esto nos va a dar el mismo resultado que un inner. Ojo, ojo con el write, porque aparte el write es muy lento. ¿Sí? Ahora,
left join, cargos. Acá estoy, la solicitud con el cargo. ¿Puedo tener una solicitud sin cargo? Tampoco puedo tener una solicitud sin cargo. Entonces, inner. Bien, ahora, ¿puedo tener una solicitud sin contrato? Sí, puedo tener muchas solicitudes sin contratos. Nunca llegamos a un acuerdo, entonces nunca, o no me mostraron ningún candidato, entonces nunca hubo un contrato. Y obviamente, como muy bien lo hicieron acá, si no hubo contrato, no hay persona, porque no contraté a nadie. Entonces, persona, al estar con contrato que entró por left join, tiene que entrar por left join. Fíjense, y esto incluso yo podría, simplemente les muestro esto para que vean que no altera el resultado. Tenemos 7 registros, lo vamos a ejecutar, y tenemos 7 registros. Me puede alterar el orden a lo mejor, pero no me va a alterar los datos que devuelvo. Y no importa que esté abajo de los left. ¿Por qué? Porque cargo se relacionaba con, en realidad tendría con la solicitud de que estaba con el inner, ¿sí? Entonces no hay ningún problema. Persona ya no podría, ¿sí? Porque lo tengo que hacer con contrato y el contrato tiene que entrar por left. Y lo otro que está muy bien acá, este es quizás la parte más importante de este ejercicio, es esto que estoy resaltando, es el join por una clave foránea compuesta. Es el error más común de los parciales y los finales de SQL. Se olvidan los campos de las claves foráneas, ponen 1 o 2 campos y no la clave completa, digamos. Acá estamos relacionando todos los contratos con todas las solicitudes, no es que estamos buscando los contratos de una empresa, entonces podemos hacer solamente por quit. La estamos buscando por solicitud, entonces tenemos que usar toda la clave de la solicitud. Esto está muy bien, es la parte más importante de esto, incluso es más importante si hicieron el inner o el left acá, o el right, es un error mucho más chico que si acá les hubiera faltado esto, por ejemplo. Acá, este error, fíjense, teníamos 7 filas y ahora tenemos otro conjunto de resultados. Y si me olvido relacionarlo bien con los cargos, tengo 9 filas. Y si cometiera, por ejemplo, el error de no relacionarlo así, bueno, vamos a dejar acá, vamos a hacer así. Tenemos también otro conjunto de resultados que excede, digamos, la solución que nosotros estamos esperando. Depende de qué estemos relacionando, esto puede darse más grave o no. Por ejemplo, por ahí con las entrevistas puede ser más problemático. ¿Por qué? Porque no todas las solicitudes iban con contratos, pero sí casi todas las solicitudes tenían varias entrevistas. Entonces podemos llegar a tener un conjunto de resultados distintos. Esto está muy bien y es la parte más importante del ejercicio. Bien. Vamos al 12. No estoy corrigiendo los inner. Bien. No sé si me faltó corregir algo antes, me parece que no. Esto lo veníamos bien con todos los demás. Bien, seguimos. El ejercicio 12. Mostrar todas las solicitudes, para todas las solicitudes, la razón social de la empresa solicitante, el cargo de las solicitudes para las cuales no se haya realizado un contrato. Bien. Así lo leo más fácil yo. Bien, fíjense de vuelta acá la importancia de las claves compuestas, ¿sí? No se lo olviden.
sobre todo en el parcial, es donde más frecuentemente cometen ese error. Tenemos empresas tenemos solicitudes con las empresas. Con, a su vez, los cargos. Y acá tenemos left join contratos. Bien, ¿por qué hace un left join contrato? Fíjense, vamos a agregar acá un dato del contrato para que lo puedan ver. Con punto número contrato, que es la clave primaria, ¿sí? Fíjense que me da nulo. Cuando no hay ¿cuándo puedo tener una clave primaria nula? Técnicamente nunca. No debería tener una clave primaria nula porque es un requisito de la clave primaria. Entonces, la única forma de que yo tenga un atributo de clave primaria nulo en una query es que haya entrado gracias al left join y no haya podido relacionar el registro. Vamos a sacarle esta condición. Si ven todos, ven que hay un montón de contratos, pero algunos quedaron en null. Eso es porque no se contrató a nadie. Bien. Entonces, está muy bien resuelto este ejercicio. ¿Sí? Tienen ese pequeño truco. La única forma de que un contrato sea nulo es que esté por left join. Y la condición es esta. Que el número de contrato sea nulo. Y así logran obtener la lista de solicitudes sin contratos. Después, cuando hagamos subconsultas, les voy a mostrar otra forma que solo funciona en MySQL. ¿Sí? Se las voy a mostrar para que la conozcan. Lo ideal es que estas situaciones las hagan así, como está resuelto por left join en este caso. Esto básicamente es una diferencia. Las solicitudes que no tengan contrato. Solicitudes, o sea, buscan otras solicitudes y le restan las que sí tienen contrato. Es lo mismo que una diferencia. Que solo funciona para este caso, digamos, el que sí tiene y el que no tiene. No se puede utilizar para otra condición. 13. Listar todos los cargos y para aquellos que hayan sido realizados, o sea, como antecedente, por alguna persona, indicar nombre, apellido de la persona y empresa donde lo ocupó. Bien. Workbench. Bien. If null, los datos, la razón social, cargos, personas y empresas. Antecedentes, justamente quiero los cargos que a lo mejor no tengan antecedentes, entonces va left join, muy bien. Ahora, personas, ¿con qué lo estoy relacionando? Con antecedentes, que entró por left join, va con left join. Empresas, ¿con qué lo relaciono? Con antecedentes, que entró por left join. El orden, si cambio acá, fíjense acá les muestro, tengo 10. Si yo cambiara el orden, por cualquier motivo, voy a obtener el mismo resultado. Puede que en orden distinto, solamente eso. O sea, puede ser que el orden de los campos y el orden de las filas sea distinto porque una u otra forma de escribirlo le hizo creer que era mejor un camino que otro. Eso solo sucede cuando todas las tablas son chicas, ¿sí? Cuando tienen alguna situación donde una tabla es muy grande, además, el orden igual no les va a cambiar casi nada. Salvo que utilicen algún tipo de cláusula para forzar un orden. Bien. El cargo, la persona, la empresa. Tenemos los if null para manejar los casos de los nulos. Muy bien. Ejercicio 14. El enunciado era indicar todos los instructores que tengan un supervisor. Este nos servía de puntapié para explicar el self-join. Pero ahora vamos a explicarlo con el 15, que era para todos los instructores, ¿sí? Bien, vamos a explicarlo acá y vamos a ver cómo hacerlo. Bien. Bueno, ¿cómo hacer el join? Vamos a ver. ¿Cómo hacer un join de una tabla con sí misma? Porque yo tengo los instructores y los supervisores.
en la misma tabla. ¿Sí? ¿Cómo hago? Vamos a ponerle que asterisco, vamos a filtrar. Instructores. Vamos a buscarle, si no me equivoco, en los nombres de las tablas. Era agencia personal. Este es AFATSE. Ahí está. Tenemos instructores. Bien. Quill igual instructores.quill supervisor. Sí, ya no tiene mucho sentido esto, ¿no es cierto? Aparte, nos da un error, pero ya tenemos que ir viendo que esto no nos está dando un problema. Digamos, no tiene mucha lógica lo que estamos escribiendo acá. Y después nos da el error que dice que no hay un único nombre de tabla / alias que se llame instructores. Bien, la forma o el truco para hacer que una tabla podamos hacer el join con sí misma porque era una relación recursiva es ponerle alias distintos. Yo acá lo que suelo hacer es usar los nombres de los roles del DER, ¿sí? Que les había recomendado en su momento. Entonces tengo el supervisor y al otro vamos a dejarle instructor, le podrían poner subordinado, pero digamos, o el nombre que ustedes quieran. Y entonces ahora ponemos que el instructor, el quill del supervisor del instructor sea igual al supervisor.quill. O sea, ahí tiene sentido. El quill del supervisor es igual al quill del supervisor del instructor. Entonces ya tengo los datos. Y si yo quiero ponerle algún dato, pongo instructor.quill. Vamos a ponerle quill instructor.nombre instructor.apellido ins. Y vamos a hacer lo mismo, pero con el supervisor. Bien, y tenemos los datos que los relacionan a los dos. Acá, la resolución, fíjense que está usando. I1 lo está usando como instructor, e I2 lo está usando como supervisor. Está perfecta la resolución del ejercicio. ¿Sí? Fíjense que acá es el quill del supervisor y demás. El uso del alias está bien, pero yo siempre les voy a recomendar usar un nombre de alias más representativo. No quiere decir que esto esté mal, todo lo contrario, está muy bien. Y al ponerle los nombres acá, se hace más fácil. Lo más difícil, y quizás lo único difícil del self-join, es no equivocarse en esto. No cruzar acá y poner las cosas al revés. No poner i1.quill igual i2.quill supervisor porque nos quedan los datos que estamos mostrando al revés. La única dificultad del self-join es esta. Elegir el alias correctamente y no cruzárnoslos a la hora de hacer el join, el on, digamos, la cláusula o las cláusulas del on. Entonces, yo siempre les voy a recomendar que traten de usar un nombre lo más representativo posible, sobre todo al principio. Después, cuando uno ya tiene práctica, no hay mucho problema, pero sí en un principio. Y fíjense que estoy usando la clave foránea del instructor, le apunta a la clave primaria de la otra tabla, que es la de supervisores. Vamos a ahora lo mismo. Digamos, era el ejercicio 15, es lo mismo, pero para todos los instructores, es decir, para los instructores y, ¿cómo es?
y si tienen supervisor o no, lo tengo que mostrar igual. ¿Cómo hago? Bueno, si quiero todos los instructores y los supervisores que pueda, primero tengo que arrancar por el instructor. Acá. Y traer los supervisores que pueda. Fíjense que ahí están. Si quiero mostrar estos datos nulos, les pongo un if null, apóstrofe, apóstrofe, me los muestra en blanco. ¿Sí? Funciona igual que un join normal, entre dos tablas distintas. Si les cuesta imaginárselos, al principio agarren un borrador y hagan dos tablas en el ver. ¿Sí? Pongan instructores, supervisores y háganle la relación y pongan los campos con lo que hicieron la relación, no hay ningún problema, como hacían al principio en DER, y simplemente pónganle el alias al nombre que le pusieron a las tablas en ese borrador. No hay ningún problema. Cualquier mecanismo que les sirva al principio. Son las primeras veces. Después uno ya el self-join, cuando lo hace un par de veces, ya está. Se resuelve todo el problema. Bien. Y el 16, ranking de notas por supervisor e instructor. El ranking deberá indicar para cada supervisor los instructores a su cargo y las notas de los exámenes que el instructor haya corregido en el 2014, indicando los datos del supervisor, nombre y apellido del instructor, plan de capacitación, y ordenado en forma ascendente por nombre y apellido del supervisor y descendente por fecha. Bien, vamos a la resolución. Bueno. Vamos a cambiar. Si se llega a cortar la conexión, la sala de Zoom, la abrimos de vuelta en el mismo ID de reunión, ¿sí? Vamos acá. Bien. Bueno, acá tenemos el conjunto de datos, ¿sí? Y fíjense, acá tenemos instructores, acá le pusieron right joins, o sea, supervisores, right join, instructores. Está bien. Lo mismo podrían haber logrado invirtiendo las tablas y con el left join. Para la resolución del parcial final está perfecto. En la vida real yo les recomiendo que esto lo cambien por un left join y inviertan el orden. Les va a Sí, andar profe, mucho lo más. hice como para cambiar, porque Para venía probar, diciendo claro. left join. Perfecto. Bien, evaluaciones. Evaluaciones va contra instructores. Fíjense que instructores es la tabla que entró siempre, digamos. Como está como un right join, entonces la pueden dejar con inner. También ayuda a que se den cuenta más fácil si lo invierten, pero está perfecto. Evaluaciones va con un inner. Alumnos también, al estar relacionado con con las evaluaciones va. Bien, les decía, tenemos los joins, ahora lo escribimos en otra con el left para que vean, por ahí es más fácil de entender. Y después tenemos el natural join, que si bien no lo vimos, en MySQL existe, está soportado, no en la mayoría de los motores, ¿sí? Está en el estándar igual, existe el natural join en estándar ANSI, pero no está soportado en casi ningún motor de base de datos. Eso se debe a que el natural join se agregó mucho después de SQL. Recuerden que SQL surge antes de la especificación, surge primero el lenguaje, se utilizó y después alguien dijo, ah, esto es bueno, y lo empezaron a usar en varios motores, o la misma idea por lo menos, y después salió ahora lo vemos, Agustín, eso. Después salió la especificación de ANSI, ¿sí? Y muchos años después de la especificación inicial era básicamente el SQL
en el que se llegaron a poner de acuerdo entre los fabricantes. Entonces tenía muy pocas cosas, las primeras versiones, en las que estaban implementadas casi en todos lados de la misma forma. Luego, en versiones posteriores, se agrega el natural join y otro montón de cosas también. De hecho, la sintaxis de right y left no existía, así como hoy había otra forma de escribirlas, se escribía con el where. Era bastante más complejo entenderla. Pero Natural Join existe en MySQL y muy pocos motores de bases de datos. ¿Lo pueden usar? Sí, lo pueden usar. Nosotros no lo usamos normalmente, por lo que les digo, no está disponible en la mayoría de los motores de base de datos. Bien, y el where está bien, este es para el año 14. Recuerden, en el parcial al final está perfecto. En la vida real, esto no usa índices, así que en la vida real les conviene poner fecha de evaluación between 2014-0101 and 2014-1231. Está muy bien resuelto, es un ejercicio difícil, ¿sí? Porque va varias cosas. Lo que dice Agustín en el chat, dice, la diapositiva dice left o right join pueden anidarse dentro de inner join, pero inner no puede anidarse dentro de left join o right join. Sí, es así. ¿Qué es lo que sucede? Es difícil darse, o sea, es lo que yo les venía explicando con el left. ¿Se acuerdan que les dije, si una tabla está relacionada con el inner o con una tabla del from, la pueden agregar con inner? Y si ya entró y la están relacionando con una tabla que tenía left, tienen que seguir usando left. Era este caso. Por ejemplo, ¿dónde estaba? Este caso que estoy mostrando acá. Tengo empresas, inner join solicitud, inner join cargo. Acá ya entré left join con contratos y personas se relaciona con contrato. Entonces ya no puedo poner personas con inner porque me lo va a filtrar. Cargos lo podría poner abajo de todos, como yo les mostré, después cuando suba la grabación van a ver. Cargos lo puedo poner abajo, como estaba relacionado con solicitud de empresa que estaba con inner, no va a cambiar el resultado que me da. Eso es lo que se refiere a que no se puede anidar. Con el right join es lo mismo, no se puede anidar, pero con el right join la tabla que sí está, digamos, completa es la tabla de la derecha. ¿Sí? Así, digamos. Con right join la tabla completa es inst, no sub. Entonces, esta tabla, contra esta tabla voy a poder seguir haciendo inner joins. Digamos. Así es más fácil para mí verlo. Acá uso instructores. Entonces, evaluaciones lo puedo relacionar contra instructores. Acá uso alumnos. Alumnos contra evaluaciones, que estaba con inner, entonces sigo pudiendo usarlo. Y el natural join equivale a un inner join por el dato con el que lo esté usando, que va a ir contra, si no me equivoco, cursos va a ir a pegarle a alumnos por el DNI. Sí, eso también es algo que tienen que tener cuidado. Ojo con el natural join que relaciona todos los campos que se llaman igual. ¿Sí? Eso puede ser un problema si yo tuviera, por ejemplo, nombre de curso, hubiera puesto nombre y a un alumno tuviera nombre. Porque también me trataría de relacionar no solo por el DNI, sino por el nombre. Y no me daría nada. Así que eso es también algo que tienen que tener cuidado con el natural join. Pero bueno, volviendo a lo que estábamos hablando, la tabla completa es ins y puedo ponerle inner joins a ins. No puedo ponerle inner joins a sub. Esa sería la realidad. Por eso les dije que con el left es más fácil verlo. ¿Sí? Se vuelve con el right join. La práctica ayuda, obviamente. ¿Sí? No. Pero ahí y acá, para ponerlo igual que lo hacemos nosotros, sería al punto
DNI igual cur.dni, si no me equivoco. ¿O no? No, esto eran los cursos de los instructores. El curso tenía un instructor. El curso, si no me equivoco... Creo que la evaluación tenía el código del curso. Ah, la evaluación. Creo. Bien. A ver. Creo que sí. No, en plan número de curso, ahí está. Sí, número de curso. Bien. Entonces, evaluación punto nomplan igual cur.nomplan and evaluación punto número curso igual cur.número curso. Fíjense, es un join con clave compuesta, ¿sí? Obviamente ahora me da con los nulls acá, pero acá tenemos la misma situación, 24 registros, y acá deberíamos tener 24 registros, efectivamente. Y ordenados iguales porque tenemos un order by, o bastante parecido, como podemos tener un par de filas que tienen valores iguales intercambiadas. Bien, este ejercicio, que están viendo, es un ejercicio de final, sin nivel de final. Así que si les cuesta, no se preocupen, está bien que les cueste. Esto sería ya la máxima complejidad que le pueden poner a un inner left o un self join en un final. Solo sin incluir group by, sin incluir, digamos, sin incluir group by, having, tablas temporales, o sea, hasta ahí hay ejercicios. Nosotros ponemos siempre un ejercicio que tiene joins o tratamos de poner que tenga joins de todos tipos o de algunos tipos de joins sin ninguna otra complejidad para estar seguro de que entendieron toda la parte de join, ¿sí? Puede tener un where, puede tener un order by y algunas otras condiciones más, pero tratamos de tener unos que solo tenga joins. Esto es de lo más complejo que se les puede pedir en un final sobre ese tipo de ejercicios. Recuerden que mientras más complejo, más margen de error tiene también. Bueno, volviendo a lo que les decía, al usar el left es lo mismo que usar el right, ¿sí? Para el parcial no hay ninguna diferencia, para el final no hay ninguna diferencia. En la vida real puede haber un poquito de performance de diferencia, sobre todo en tablas cuando crecen las tablas, no cuando son tablas chicas como tenemos nosotros, no hay ninguna diferencia quizás ahí. Pero sí, o sea, uno normalmente es más fácil visualizar ese árbol justamente que Agustín ponía ahí, digamos, que pueden anidarse, es más fácil imaginarlo de izquierda a derecha. Obviamente tiene que ver cómo escribimos nosotros, cómo están hechos los, digamos, cómo es nuestra escritura, que es de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Hay un montón de estructuras mentales que hacen que eso sea más simple para nosotros que un right join. Dicho eso, lo que les salga sirve para el parcial. Y el natural join, lo otro que vimos, ojo, que no haya más atributos que se llamen igual, ¿sí? En el curso, por suerte acá tienen todos nombres específicos, fíjense que dice número de curso, nombre de plan, o sea, no hay un número, solamente si no podría darnos algún problema. Entonces, en ese sentido está bueno, podemos usar un natural join con un poco más de tranquilidad. Igual siempre vale la pena revisar que no haya algún dato que se pueda llamar distinto. Por ejemplo, que la fecha de la evaluación, que si yo tuviera el curso y se llamara fecha en vez de fecha de inicio, que en la evaluación no tenga uno que se llame fecha también, porque nos puede causar algún problema. Pero fíjense cuánto nos ahorramos de escritura, y no solo cuánto espacio, sino cuánta simplicidad vuelve vuelve a leerlo. O sea, sabemos que entró cursos. Y porque campos por todos los que están relacionados. Pero bueno, es un arma de doble filo. Si ustedes la usan bien, es cómoda, es útil, pero es también bastante peligroso, sobre todo cuando la consulta se vuelve muy grande y puede mantenerlo a varias personas, se puede volver complicada por eso. Porque uno está tocando código de alguien más y puede ser que no sepa cuando está agregando una tabla nueva si afecta a las anteriores, tiene que revisar con más cuidado, nada más. Bueno chicos,
Yo hoy voy a estar subiendo los videos de las 2 clases anteriores y espero que este lo pueda subir en esta semana. La clase que viene, el 17, es feriado, ¿sí? Y el 24 es la semana de la mesa de examen de gestión. Así que es probable que, después les voy a confirmar, pero es probable que para para el día del 24 no hagamos nada, ¿sí? Así de paso, si alguno rinde, puede aprovechar para estudiar. Si les suba material, les mande tarea, digamos. Y ya el 31, el lunes 31, fíjense que tienen tiempo de consultarme y todo. Capaz que el 24 me conecte un rato para contestar dudas. Después cualquier cosa les aviso por el grupo. Me conecto un rato para contestarles si tienen dudas. El 31 les tome 3 o 4 preguntitas de join, ¿sí? Y después hagamos esto mismo con la práctica de group by. Bueno, muchas gracias a todos los que participaron, a todos los que vienen siguiendo el temario, los que no, gracias por la voluntad, por lo menos para estar en la clase y tratar de seguir adelante. Cualquier duda me contactan, digamos, me pueden mandar las consultas y ponemos un horario o nos ponemos de acuerdo si es que necesitan una consulta. Si es algo que no se puede resolver por el chat, ¿sí? El horario de consulta es para ustedes, no dejen de usarlo si lo necesitan, por favor. Bien, los libero. ¿Cómo es? Al que ya los libero, así pueden dentro de un ratito ir a la clase de teoría. Ahora le aviso a la profe que recién cortamos. Nos vemos, chicos.